Continuando con el cronograma, hoy nos toca la explicación de la unidad 5, teoría de los costos de producción. Esta ya es la última unidad de todo de la asignatura, teoría de los precios 1, o también conocida como microeconomía 1. Ya estaríamos habilitados para el segundo parcial, el cual sabemos que la siguiente clase, el día martes, se enviará un PDF donde estarán los ejercicios que entrarán al examen y también un formulario el cual ustedes utilizarán para dar su segundo parcial. El próximo jueves de la próxima semana será la clase de ayudantía, donde explicaremos nuevamente estos ejercicios que estarán en el guía. Digo nuevamente porque los ejercicios son los que se han ido explicando en las clases, ¿no es cierto? Algunos ejercicios de la unidad 2, de la unidad 4 y de la unidad 5. Los ejercicios que vamos a explicar el día de hoy todos entrarán en el segundo parcial, así que les pido por favor y que tengan un poco de paciencia. La metodología o la modalidad del examen, ustedes la elegirán el día martes. El día martes y van a observar el, el, el PDF guía, que en el mismo PDF guía en las instrucciones se detallará cómo sería el examen fuese vía formulario Google, ahí se explicará el tiempo, o si sería vía Zoom, ¿no es cierto?, con audio activado, o si sería mediante Classroom. Pero nuevamente espero ¿no? que si eligen Class, recuerden que muchos han tenido algunos inconvenientes ¿no? al subir sus tareas o sus trabajos prácticos en Room, ¿no? A veces tenemos unos inconvenientes, pero lo que la mayoría decida, la modalidad que la mayoría decida, esa modalidad es la que se cuenta para el segundo parcial. Una vez ustedes den el segundo parcial, que es la clase posterior a la ayudantía, se les dará calificaciones y se pasará a consultarles si ustedes darán examen recuperatorio. De forma individual tienen que contestar. Si darán examen recuperatorio y cuál de los dos exámenes, porque ya tendrán su calificación de ambos parciales, ¿no? Recuerden que el recuperatorio pueden dar cualquiera de los dos parciales, ya sea el primero o el segundo parcial, sobre 100 puntos, ¿no? Ustedes deciden si dan un recuperatorio, ya sea del primero o segundo parcial, solo de uno de los dos, o pueden también decidir no dar de ni dos, ¿no es cierto? No optar por el examen recuperatorio. No es obligatorio, es simplemente una oportunidad que se les va a dar a todos para recuperar alguna nota. Y nuevamente se les repite que del examen que den, se tomará en cuenta la de la mayor calificación. ¿Qué quiere decir? Si por algún motivo alguno de ustedes dio examen recuperatorio del primer parcial, pero obtuvo una menor calificación que la en el primer parcial en fecha, es decir, en el que dieron, se tomará en cuenta la nota de mayor calificación, ¿sí? Entonces también ténganlo eso por seguro. Para elegir, ¿no? Cuál de los dos parciales darán exoperatorio. Eso ya es a elección de ustedes. Y bueno, esta es la unidad 5, teoría de los costos de producción, que es un resumen de la unidad, lo más importante, aquello que ustedes deben sí o sí aprender o tener conocimiento para la asignatura continúa a esta, es decir, para la asignatura de teoría de los precios 2, es muy importante, es imprescindible que ustedes sepan los conceptos que se le van a explicar y los ejercicios que vamos a realizar. Antes de comenzar con la explicación, escucho si alguno de ustedes tiene alguna duda, consulta al respecto. Todo claro, Lice.
Entonces, si está todo claro, podemos comenzar con la explicación de la unidad 5, teoría de los costos. Antes de iniciar con la explicación, vamos a dejar en claro que nosotros estamos analizando los costos de producción en el corto plazo, ¿sí? En la asignatura Teoría de los Precios 1 vamos a analizar los costos de producción, las funciones de costo, ejercicios para los costos de producción, pero en el corto plazo. ¿Qué quiere decir en el corto plazo? En un plazo no mayor a un año, ¿no? Comenzamos. Primero vamos a hacer una pequeña introducción respecto a esta unidad. Entonces, teoría de los costos de producción. Se refiere a la toma de decisión de la empresa en términos de costo, relativas a qué y cuánto producir, cómo producirlo para obtener un máximo de beneficio. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos analizando la toma de decisiones de la empresa en términos de costo, es decir, qué, cuánto va a producir y producirlo, porque recordemos que tiene que combinar los factores de producción para poder producir, ¿no? Para obtener un máximo, es decir, una máxima ganancia o una mayor utilidad, como quieran llamarlo. El costo, ¿qué es el costo? El costo es el precio que se paga por factores de producción, es decir, es lo que pagamos por los factores de producción. ¿Cuáles son esos factores de producción? Tierra, trabajo, materia prima e insumo. Lo hemos visto en la unidad 4, en la clase anterior, ¿no? Entonces, el costo es el paga, es lo que nosotros pagamos por los factores de producción, es decir, para que haya o para que exista la producción de la empresa. Y vamos a mencionar y vamos a ir explicando cada uno de los costos. Primero vamos a comenzar con el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Desde la económica, es decir, en economía, es el costo más importante. Pero ¿qué es el costo de oportunidad? Según define, dice que es producir un bien o un servicio, darle el mejor uso alternativo de producir dicho bien, renunciando a alternativas posibles. ¿Qué quiere decir esto? El costo de oportunidad se refiere a que una persona o un grupo de personas que quieran formar empresa, un emprendimiento o abrir un negocio, tienen ya el capital, entonces tienen que pensar, ¿no es cierto?, qué producto van a vender, qué van a producir, un bien o un servicio, porque sabemos que en el mercado podemos ofrecer muchos productos, ofrecer muchos servicios, pero tenemos muy bien que analizar para ver que ese producto sea factible o ese bien que queremos producir, fabricar y vender en el mercado sea factible y que nos compren, ¿no es cierto? Que sea un éxito. Entonces, el costo de oportunidad implica que aquella persona que decidió emprender, aquella persona que formar su propio negocio, crear una empresa, sabe que tiene muchas oportunidades al tener capital de poner o de vender algún bien o un servicio, de producirlo, de fabricarlo. Entonces, el costo de oportunidad se refiere que entre las ideas que se le ocurre para poner un negocio, para formar una empresa, para crear un emprendimiento, sabemos que hay la lluvia de ideas, ¿no es cierto? Quizás lo han hecho en alguna materia pensando en diferentes negocios, diferentes empresas que pueden crear o vender diferentes tipos de productos. Entonces, ustedes eligen entre sus diferentes opciones, eligen solo una opción, la cual deben darle el mejor uso alternativo para generar ya, porque el hecho de que elijan esa opción no quiere decir que les vaya a ir bien, ¿no? Entonces tienen que pensar y decidir muy bien, dar el mejor uso alternativo para generar ganancias. Pero al mismo tiempo que ustedes han elegido o que esa persona eligió qué bien, qué servicio va a producir, va a fabricar, va a vender, automáticamente estás renunciando a todas las alternativas
cuatro oportunidades que tenía de vender o de producir otro tipo de producto, otro tipo de servicio u otro tipo de bien. Ese es el costo de oportunidad, que yo me decido por una idea, es decir, elijo un solo bien, un solo producto, un servicio para producir, para venderlo, y automáticamente estoy renunciando a las otras ideas que tenía. El costo de oportunidad. Luego tenemos el costo explícito y costo implícito. ¿A qué se refiere con costo explícito? Dentro de la economía, o hablando en temas de costos, también se le llama costos directos o costos inevitables. ¿Por qué se les dice así? Porque es el precio que se paga por los factores de producción. Es decir, estos costos sí o sí se deben pagar en términos monetarios, es decir, con dinero. Están avalados por un documento fiscal, sí o sí debe ser registrado en los libros de la empresa, es decir, en los libros, en el libro diario. Ustedes ya han hecho los libros contables que tiene la empresa en contabilidad 1, quizás lo haciendo en contabilidad 2. Entonces, los costos explícitos son llamados también costos directos o costos inevitables, porque es el precio que pagamos por de producción, que sí o sí hay que pagarlos en términos de dinero, en términos monetarios. Se debe anotar en los libros contables, en el libro, y tiene como respaldo un documento fiscal. Ustedes ya también conocen cuáles son esos documentos. Un gran ejemplo de un costo explícito, sueldos y salarios. Porque aquí dice es el precio que se paga por los factores de producción. Sueldos y salarios se refiere al factor de producción trabajo, la mano de obra. Sí hay que pagarle su sueldo y salario al trabajador. ¿Por qué? Porque si no, no trabaja, y no solo eso, el trabajador puede denunciar a la empresa si no se les paga un sueldo. Y además, para pagar sueldos y salarios existe la planilla de sueldo, ¿no es así? La cual genera un asiento contable, debe registrar y se debe anotar en nuestro libro diario. Entonces, los costos explícitos son también llamados costos directos o costos inevitables. La empresa sí o sí los tiene que pagar, porque es el precio que se paga por los factores de producción. Un ejemplo, los sueldos y salarios que implica producción, trabajo, la mano de obra. Sí o sí hay que pagarle sueldos y salarios a las empresas, se hace toda una planilla de sueldos para esto. Y no solo eso, también en el libro diario se registra el asiento de pagos de sueldos y salarios, ¿no? Que ustedes ya lo habrán hecho en contabilidad, ¿no? Algunos quizás recién están llevando la de sueldo, ya la llevaron, pero ustedes han visto, ¿no? Que para pagarle los sueldos y salarios a los empleados, y eso que se hace en dos planillas, ¿no? La planilla de sueldo y la planilla de carga social, también la habrán hecho, ¿no? Y sí o sí se registran en los libros contables de la empresa, el asiento en un asiento contable, ¿no? Y esto vendría a ser los costos explícitos. Luego tenemos los costos implícitos, que no necesariamente se refiere a un gasto en dinero, pagos realizados como el costo explícito, ¿no? En el costo implícito no se utiliza o no se paga en términos monetarios, es decir, en dinero. Tampoco es obligatorio que se anoten en los libros contables, pero eso sí, el no cálculo de estos costos implícitos puede dar falsas utilidades a las empresas. ¿A qué se refiere con esto? Un gran ejemplo para los costos implícitos vendrían a ser las depreciaciones. ¿A qué se refieren con las depreciaciones? Si ustedes han realizado ajustes, las depreciaciones, que es la pérdida de valor que sufren los activos fijos. Dentro de la contabilidad tenemos los activos fijos, los cuales nos dan una tabla donde nos dice los años de vida útil que tienen estos activos fijos. Todos los activos fijos se deprecian, menos eso, ¿no es así? Entonces, si no anotamos o si no hacemos estos cálculos en los ajustes, es decir, no actualizamos el valor de estos activos fijos ni tampoco los depreciamos, es decisión de la empresa si los anota o no. Pero el hecho de no anotarlos nos va a dar falsas utilidades. ¿Por qué no? Recordemos que al hacer el estado de resultado, las depreciaciones se anotan en el estado de resultado como otros gastos.
Y estos gastos van a restar a la utilidad bruta en ventas. Si no anotamos las depreciaciones y no hacemos la diferencia entre la utilidad bruta en ventas menos este gasto que son las depreciaciones, nos dará una utilidad que no es la correcta, es decir, nos dará una mayor utilidad. Pero si incluye depreciaciones, se restarían a la utilidad bruta en ventas y ahí nos dirían el valor real de nuestra ganancia, de nuestras utilidades. Pero ¿por qué notan las depreciaciones o por qué es opcional en las empresas? Si nos ponemos a analizar en Bolivia o en Santa Cruz, empresas que ustedes conozcan, las más cercanas, las que hayan escuchado hablar, las que hayan visto su funcionamiento o simplemente que las no porque han leído, porque les ha tocado investigarla, porque han visto en la tele. ¿Será que las empresas, la mayoría de las empresas o las empresas que ustedes conocen, respetan esa tablita donde nos dice los años de vida útil de sus activos fijos? Hay empresas que respetan, por ejemplo, tabla nos dice, en la tabla de años de vida útil de los activos fijos, nos dice que un vehículo, sus años de vida útil son 5 años. Nos dice que la computación, sus años de vida útil son 4 años. ¿Será que las empresas renuevan sus vehículos cada 5 años, sus equipos de computación cada 4 años? ¿Será que lo hacen? Pues yo me atrevo a decir que la mayoría no, porque hay que funcionan con vehículos que se nota que son de hace muchísimos años, por la matrícula y por el modelo del vehículo. Lo mismo por el tema de los equipos de computación. Las empresas no cambian el equipo de computación, sí van actualizando el software, no es así, van actualizando el Windows, los programas, pero el equipo no lo ha. Y según contabilidad, ustedes han estudiado y han visto los años de vida útil de estos activos fijos. Pero muchas empresas, con mayoría, no toman en cuenta esto. Es por eso justamente que en los costos implícitos no se refiere a gastos en dinero, sino es la pérdida de valor que sufre el activo fijo en el transcurso del tiempo. Pero algunas empresas no le da importancia. ¿Por qué? Porque sigue utilizando esos activos fijos pese a que la contabilidad, las recomendaciones es que tendría ya que renovar esos activos fijos en, al finalizar sus años de vida útil, ¿no? Entonces, es por eso que estos costos implícitos depende de cada empresa si se registran o no. Pero el hecho de no registrar no nos pueden utilidades, ¿no? Es prácticamente un autoengañarse por desconocer o obviar su existencia. Y no es tanto que no lo conozcan, ¿no? Simplemente es que la empresa decide, ¿no? Acerca en qué gastar, en qué no, en qué invertir y en qué no. Y esas son opciones que tiene, ¿no? Luego tenemos los costos y largo plazo. ¿A qué se refiere? Esto se refiere en el tiempo que se utilizan, en el tiempo que se hace el análisis y se utilizan estos costos. Por el al corto plazo se refiere a un plazo no mayor a un año. ¿Y cómo yo sé que estoy analizando o estoy utilizando costos en el corto plazo? En el corto plazo aparece o surge el costo fijo. En el corto plazo, en un plazo no mayor a un año, cuando la empresa recién está iniciando actividades en el primer año, la empresa va a tener costos fijos. ¿Qué quiere decir? Que sea cual sea el nivel de producción, la cantidad que la empresa genere, produzca de su producto, bien o servicio, los costos fijos no van a cambiar, van a mantenerse igual. Este es el costo fijo, que sí o sí va a tener que pagar la misma cantidad, esté en el nivel de producción que esté en el primer año. Ya en el mediano y largo plazo, a mediano y largo plazo, a un plazo mayor de un año, ya en este periodo es cuando la mayoría, es decir, cuando los costos son variables, ya fijos. ¿Por qué? Porque ya en el segundo año de la empresa ya conoce el mercado, ya conoce quiénes son sus compradores estrellas, entonces va a ir conociendo, va a ir expandiéndose e incluso va a conocer proveedores, los cuales le puede vender más barato los insumos, las materias primas.
y ya no va a tener que pagar un costo fijo por todo ese año, como en el primer año que comenzó. Ahora en el segundo año pues va a buscar proveedores que le den que disminuyan sus costos de producción, ¿no? Que sean más baratos. Por eso que va a ser variable, va a cambiar, ya no se va a mantener fijo, va a variar, va a cambiar porque la empresa va a buscar de diferentes proveedores que le brinden materias primas y más baratos, ¿no? Los cuales va a ir buscando y va a ir cambiando, entonces va a ser variable, no van a haber costos fijos en el mediano y largo plazo. La función de costo, entramos a la función de costo. ¿En qué consiste? Bueno, la función de costo consiste entre la relación entre el costo y la cantidad de producto, es decir, el costo está en función a la cantidad producida, ¿no? A la cantidad de producto que la empresa ha obtenido en su... Y vamos a empezar a analizar cada uno de los costos. Esto es muy importante. Las fórmulas, como les digo, va a estar en un formulario, todas las fórmulas que ustedes van a utilizar para realizar sus ejercicios, ¿sí? Disculpe, dicen, en la anterior página que estaba explicando, ¿qué significaba la F? En función, el costo está en función de Ah, la cantidad de producto. Está en función, es que aquí debería ser una F minúscula, ¿no? De la escritura. Nosotros escribimos y a veces automáticamente se pone en mayúscula la primera letra, ¿no? Esto es en función, el costo está en la cantidad de producto a la cantidad producida, porque así podemos calcular cuánto gastamos por unidad de producto, ¿no es así? Sabiendo cuánto, ¿no? Comenzamos entonces a explicar cada uno de los costos. Iniciamos con el costo total. El costo total a corto, vemos que las funciones y el análisis que nosotros estamos haciendo de los costos de producción es en el corto plazo. Y cómo yo sé o cómo nosotros sabemos que estamos hablando de costos de producción al corto plazo, porque aparece el costo fijo. Solo en el corto plazo aparecen los costos. Nosotros como estamos en la asignatura Teoría de los Precios 1, también llamada como Microeconomía 1, vamos a analizar en el corto plazo. Ya en Teoría de los Precios 2, Microeconomía 2 o Macroeconomía, ustedes ya van a analizar costos a mediano y donde no les va a aparecer el costo fijo. Directamente todos los costos van a ser variables. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual el costo total a corto plazo? Es igual al costo fijo más costo variable, o pudiéramos decir también que el costo total es igual al costo variable más el costo fijo. Pueden ponerlo en cualquier orden, la cuestión es que el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable, o es la suma del costo variable fijo. Pero estamos hablando del costo total a corto plazo, porque en el costo total a corto plazo aparece el costo fijo o aparecen costos fijos. Y esta es la gráfica. Cuando ustedes hagan su gráfica, que lo van a hacer en el último ejercicio, más o menos así va a ser la tendencia del costo total. Es decir, que les va a salir idéntico, ¿no? Pero más o menos tiene esa tendencia la gráfica del costo total. Luego, el costo total medio, costo medio o costo promedio. En algunos libros los van a encontrar como costo medio, en otros como costo promedio, pero a llamar costo total medio. ¿A qué es igual el costo total medio? ¿O qué es el costo total medio? Es el costo de producir una, es decir, el costo total medio resulta de dividir el costo total entre la cantidad producida, ¿no? Entonces, el costo total es igual al costo total dividido entre la cantidad producida, dividido entre la variable Q, entre la letra Q, entre el nivel de también así se le dice. Y esta es la gráfica del costo total medio. Más o menos tiene esta inclinación, esta pendiente. Repito, no quiere decir que es exactamente igual, pero tiene esa tendencia, ¿no? Luego, el costo fijo. Recordemos que el costo fijo sucede en los costos de producción en el corto plazo. ¿A qué se refiere el costo fijo? Se refiere a que estos costos son fijos, pueden pagar independientemente del nivel de producción que elija la empresa. Es decir, la empresa elige producir más, elige producir en menos cantidad.
pero aún así su costo es fijo. Sí o sí tiene que pagar esa cantidad, esté o en el nivel de producción. ¿Por qué? Porque como está empezando recién sus actividades, hace contratos, ¿no es cierto? Hace préstamos en el banco quizás. Entonces, a fijos que por más que no genere o no obtenga una ganancia esperada, igual tiene que pagar esos costos fijos, sí o sí, dependiendo de la producción que esté. Y el costo fijo será igual a una constante. ¿Qué quiere decir una constante? Un número natural que no va a ser exactamente el mismo, no importe en el nivel de producción que esté, no importa la cantidad, el costo fijo va a ser el mismo, no va a cambiar en el corto plazo, ¿no? Y esta es la gráfica del costo fijo. Podemos ver recta horizontal. ¿Por qué? Porque no importa, aquí abajo tenemos la cantidad producida, la producción total o los niveles de producción, como quieran decirle. Cualquier nivel de producción que lo vamos a ver más adelante, el costo fijo se mantiene una constante, es decir, es igual a cualquier nivel de producción. Ahora el costo fijo medio. Recordemos que el costo fijo, y tanto como el costo fijo y el costo fijo medio, únicamente aparecen en el en el corto plazo, ¿no es así? En un plazo no mayor a un año aparece el costo, está allí el costo fijo. Entonces, el costo fijo medio es igual al costo fijo dividido entre la cantidad producida dividido el nivel de producción, ¿no? A eso es igual el costo fijo medio. Y esta es su gráfica, ¿no? El costo fijo medio inicia junto con el fijo y luego comienza a declinar hasta pegarse cada vez más al eje horizontal de nivel de producir. Cada vez se va a ir apegando más al eje horizontal. Y lo van a ver en su gráfica al momento de graficar. Luego el costo variable. ¿A qué sirve variable? El costo variable en el corto plazo. ¿Por qué digo en el corto plazo o por qué lo recalco? Porque podemos ver aquí en la fórmula que hay costo fijo. Recordemos que en el corto plazo surge o sí va a estar presente el costo fijo en un plazo no mayor. ¿Y a qué es igual el costo variable a corto plazo? Es igual o es la diferencia entre el costo total menos el costo. Y esta es su gráfica, ¿no? Esta es la tendencia del costo variable. No quiere decir que en su gráfica es exactamente igual, pero más o menos esta es la tendencia que va a tener su costo variable al momento de graficar. Luego tenemos el costo variable. ¿A qué es igual el costo variable medio? El costo variable medio es igual al costo variable dividido entre la cantidad producida dividido el nivel de producción, como ustedes quieran decir. Y esta es su gráfica, esta es su tendencia del costo variable. Más o menos es algo así que ustedes lo van a ver al momento de graficar, que les va a salir una gráfica parecida, muy parecida a esto. No exactamente igual, pero sí con esa tendencia. Luego tenemos el costo marginal. ¿A qué es igual el costo marginal? El costo marginal es el cambio de variación que sufre el costo total al producir una unidad adicional. ¿Qué quiere decir? Que el costo marginal va a ir aumentando, es decir, no les va a salir negativo. ¿Por qué? Porque al producir una unidad adicional, este marginal va a ir aumentando de poco en poco. Van a ver ustedes en la gráfica que a continuación se les va a mostrar que es bastante irregular. Pero en términos infinitesimales, estamos hablando en términos de cálculo, estamos hablando si a ustedes les aparece una función que va acompañada de variables, ¿no es cierto? De números que van acompañados de variables o de números que van acompañados de letra, como quieran decirle, el costo marginal, la derivada del costo total con respecto a la variable Q, con respecto al nivel de producción. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a aplicar la primera derivada en el costo total donde vea la variable Q o la letra Q. Entonces, el costo marginal en términos infinitesimales, en términos de cálculo, donde nos van a aparecer
es decir, números que van acompañados de letras, es la derivada del costo total con respecto a la variable Q, donde yo vea la variable que aplicar la primera derivada. Y esta es la gráfica del costo marginal. Esta es la gráfica del costo marginal, ustedes pueden ver, y es bastante irregular. Créanme que al momento de que ustedes la grafiquen, esta gráfica, valga la redundancia, del costo marginal, tiene muchos máximos y mínimos, o muchos mínimos y máximos. Ustedes quizás en cálculo ya han visto ese tema, máximos y mínimos en las gráficas, ya han hecho el cálculo para saber si es un máximo o un mínimo. Fijémonos aquí. Aquí comienza el costo marginal, viene un mínimo, nuevamente vuelve a subir y va a haber un máximo, luego nuevamente va a volver a bajar y va a haber un mínimo, y así sucede. Esta es la gráfica del costo marginal. Es bastante irregular y les va a aparecer o les va a surgir con muchos máximos y mínimos, y lo van a ver al momento de graficarlo, porque lo va a ver a continuación, en el segundo ejercicio. Y aquí tenemos el ejercicio 1. Y aquí tenemos el ejercicio 1. Este ejercicio les va a tocar a todos. ¿Cuál es la diferencia? Que de acuerdo al modelo de examen que les toque, porque recordemos que son 10 modelos de examen, estos números pueden variar. A algunos les va a tocar 10, 15, 8, 20, 50, 100. Lo mismo acá, en vez de 30 les puede tocar 5, 20, 200, 300. Lo mismo aquí, en vez de 25 les puede tocar 70, 50, 80, 100, 200, etcétera, ¿no? Entonces puede variar, pero va a ser el mismo procedimiento y les va a pedir lo mismo el enunciado. Entonces, voy a explicar el ejemplo o el ejercicio 1. Nos dice lo siguiente. Una empresa tiene la siguiente función de costo total de producción de corto plazo. Que nosotros estamos calculando las funciones de producción en el corto plazo. ¿Qué nos indica que es en el corto plazo? Que es en un plazo de un año o no mayor a un año, en el cual, si es en el corto plazo, incurre que nos aparecerá o que tendremos fijo. En este primer ejercicio, nosotros solo vamos a encontrar las funciones de costo de producción a plazo. Ya en el segundo ejercicio que se va a explicar, ahí vamos a darle valor a los costos y ya lo vamos a tener en términos monetarios, ¿sí? Realmente vamos a identificar las funciones, ¿sí? De costos de producción a corto plazo. Entonces tenemos una función de costo de producción a corto plazo tal que nos da el ejercicio igual a Q al cubo menos 9Q al cuadrado más 30Q más 25. ¿Qué nos pide el ejercicio? Funciones de costo variable y costo fijo. Luego nos piden un inciso B, determinar las funciones de costo fijo medio, costo variable medio, costo total medio y por último el costo marginal. Entonces todo esto es lo que nosotros tenemos que encontrar basándonos en lo que da el ejercicio, el costo total de producción en el corto plazo. Entonces nosotros vamos a iniciar el ejercicio primero con nuestros datos, ¿no? El único dato hasta el momento y que nos dio el ejercicio es el costo total de producción en el corto plazo. Tenemos que es igual a Q al cubo menos 9Q al cuadrado más 25. En el inciso A nos pide identificar el costo variable y el costo fijo. Nosotros por definición, ¿a qué es igual el costo total en el corto plazo? Es igual a costo variable más costo fijo, o si quieren decirle costo fijo más costo variable, está también muy bien dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque el orden no altera el resultado, ¿no? Porque ambos se tienen que sumar en el corto plazo para determinar o definir el costo total en el corto plazo donde aparece también el costo fijo. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? Comencemos identificando el coste. ¿Qué sería el costo variable? El costo variable se encuentra dentro del costo total
y es todo aquello que tiene una variable son todos los datos dentro del costo total que van acompañados de una variable, que van acompañados de una letra, es decir, son números que van acompañados de alguna variable o de alguna letra, que puede hacer variar el resultado si damos un valor a Q. Entonces, el costo variable, como les dije, es todo aquello que va acompañado de una variable, es todo aquello que va acompañado de una letra, es todo lo que lleva Q, dentro del costo total. Entonces, mi costo variable será Q al cubo menos 9Q al cuadrado más 30Q. El costo variable se encuentra en el costo total de corto plazo, es todo lo que tiene la variable o la letra Q. Ese es el costo variable. Así de simple. El costo fijo vendría a ser una constante, ¿no es cierto? Es un número natural que no va acompañado de ninguna variable, que es solo un número, el cual no va a cambiar porque no hay ninguna variable que al darle un valor lo haga cambiar. Un número natural que está dentro del costo total en el corto plazo. Y ese vendría a ser el número, para este ejercicio, 25. ¿Por qué? Porque es un número natural que está solo, que no está acompañado de ninguna variable, que es una constante, y este es el costo fijo. Entonces ya hemos determinado el costo variable, que se encuentra dentro del costo total a corto plazo, que es todo aquello que tiene la variable Q. Lo que tiene la letra Q, son los números que van acompañados de una variable, de una letra, de la letra Q, ¿no? Y el costo fijo vendría a ser ese número que no va acompañado de ninguna variable, de ninguna letra, que es únicamente un número, que no cambia o no hay nada que lo haga cambiar porque está solo, no va acompañado de ninguna variable. Muy bien, entonces para calcular el inciso B, ya tenemos más datos, ¿no es así? El dato que nos dio el enunciado, que es el costo total, Q al cubo menos 9Q al cuadrado más 30Q más 25. Tenemos también el costo variable, que es Q al cubo menos 9Q al cuadrado más 30Q. Dentro del costo total a corto plazo se encuentra el costo variable, que es todo aquello que tiene la variable. Y luego también hemos identificado el costo fijo, que es ese número natural, es una constante, es un número que no va acompañado de ninguna variable, es únicamente un número, que es 25. A partir de estos tres datos que ya hemos obtenido, que hemos identificado, podemos realizar el inciso B encontrando cada funciones de costo de producción a corto plazo que nos pide. La primera es el costo fijo medio. ¿A qué es igual el costo fijo medio? Según definición, fórmula que ustedes van a tener en su formulario, que no es necesario que se la aprendan de memoria porque van a tener un formulario, es igual al costo fijo dividido entre Q. O en términos específicos podríamos decir que es igual al costo fijo dividido entre la cantidad producida o entre el nivel de producción. Entonces, costo fijo medio A, ¿cuánto es mi costo fijo? Porque dice que el costo fijo medio es igual al costo fijo dividido entre Q, es 25 dividido entre Q, y ese es mi costo fijo medio. Ustedes me dirán, ¿tan simple? Sí, porque únicamente nosotros estamos calculando las funciones costo de producción a corto plazo. Solo estamos calculando las funciones. Ya si le damos un valor a Q, por supuesto que vamos a tener en términos monetarios, ¿sí? Pero no le estamos dando un valor a Q. Únicamente estamos identificando las funciones de costos de producción en el corto plazo. Ese es el costo fijo del corto plazo. Y luego nos pide también el costo variable medio. Según definición, ¿a qué es costo variable medio? El costo variable medio es igual al costo variable dividido entre Q. ¿Tenemos el costo variable? Sí, ya lo hemos identificado. Mi costo medio será igual al costo variable Q al cubo menos 9Q al cuadrado más 30Q dividido entre Q. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tomen en cuenta lo siguiente. Al dividir un número, porque aquí no se ve, no está anotado, pero se sobreentiende que hay un 1. Dentro del cálculo, el 1 no se anota, pero se sobreentiende que está allí, acompañando a la variable. Entonces, vamos a dividir los números. 1 dividido entre 1, por supuesto, va a ser 1.
O cualquier número dividido entre 1 va a ser el mismo número, ¿no es así? Pero al dividir una variable, una letra, al dividir Q entre sí misma, es decir, al dividir una variable entre más, sí o sí debemos restarle un menos 1 al exponente de la variable del numerador. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos lo siguiente. Entonces, mi costo variable medio es igual a mi costo variable dividido entre Q. Entonces, voy a dividir de la siguiente manera. Q al cubo entre Q será igual a Q al cuadrado. ¿Por qué, me dirán ustedes? Porque estoy dividiendo 1 entre 1, 1 que no se anota se sobreentiende porque en cálculo no se anota el número 1, se sobreentiende que está allí. Y al dividir la variable a sí misma, al dividir Q entre sí misma, tenemos que restarle un menos 1 al exponente de la variable del numerador. ¿Qué quiere decir al cubo entre Q? Tengo que restarle un menos 1 al exponente de la variable Q, es decir, 3 menos 1 será igual a 2. Ya está dividido. Continuamos haciendo lo mismo. Menos 9Q al cuadrado entre Q, dividimos menos 9 dividido entre 1, porque aquí no está anotado, pero que hay un 1, será menos 9. Y Q al cuadrado entre Q será menos 9Q. Ustedes me dirán por qué. Nuevamente les repito que aquí hay un que sobreentiende que no está anotado, menos 9 dividido entre 1, menos 9. Q al cuadrado entre Q, al dividir una variable en misma, yo le tengo que restar un menos 1 al exponente de la variable del numerador, que quiere decir que al dividir Q al cuadrado entre Q, yo tengo que menos 1 al exponente 2. 2 menos 1 será igual a 1. Entonces 9Q elevado a 1, que el 1 no se anota, se sobreentiende. Más 30Q entre Q, nuevamente divido el número, 30 dividido entre 1 será igual a 30, y Q dividido entre Q, al dividir una variable entre ella misma, debemos restarle un menos 1 al exponente de la variable del numerador. Aquí hay un 1 que no se ve, que se sobreentiende, que está allí. Entonces digo, 1 menos 1 será igual a 0, se cancelan las Q y me queda únicamente 30. Entonces, ¿qué es lo que el costo variable medio resulta de dividir el costo variable entre Q? Al dividir una variable o una letra entre sí misma, sí o darle un menos 1 al exponente de la variable del numerador, lo que quiere decir que al dividir Q al cubo menos 9Q al cuadrado más 30Q entre Q, nos va a dar Q al cuadrado menos 9Q más 30, porque a todo le hemos restado un menos 1 a su exponente. Nada más, cálculo del costo variable medio. Y continuamos dividiendo ahora el costo total medio. ¿A qué es igual el costo total medio? El medio costo promedio, como lo pueden encontrar con estos nombres en otros libros de microeconomía o de teoría de los precios. Pero es lo mismo, le dice costo total medio, costo promedio o costo medio. ¿A qué es igual? El costo total medio es igual al costo total entre Q. Ya nosotros sabemos cuál es el costo total, ¿no es así? Entonces mi costo total medio será igual a mi costo total, Q al cubo, menos 9Q al cuadrado, 30Q más 25, dividido entre Q. Nuevamente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Sabemos que aquí hay un 1 que no está, no se sobreentiende. Y sabemos también que al dividir una variable entre sí misma, debemos restarle un menos 1 al de la variable, a los exponentes de la variable que está en el numerador. ¿Qué quiere decir? Vamos a dividir para encontrar el costo total. Q al cubo dividido entre Q, 1 dividido entre 1 va a ser 1, ¿no es así? Se sobreentiende, no se anota. Q al cubo entre Q será grado. ¿Por qué? Porque al dividir una variable entre sí misma, yo le debo restar un menos 1 al exponente de la variable del numerador. 3 menos 1 será menos 9Q al cuadrado entre Q, menos 9 entre 1, aquí se sobreentiende que hay un 1, será menos 9, Q al de Q será 9Q, ¿por qué?
Porque al dividir una variable entre sí misma, le debo restar un menos 1 al exponente de la variable del numerador. Menos 1 será igual a 1. El 1 no se anota, se sobreentiende. Más 30q entre q. 30 dividido entre 1 será igual a 30 dividido entre q. Al dividir una variable entre sí misma, le debo restar un menos 1 al exponente de la variable del numerador. 1 menos 1 será igual a 0, la q, y queda 30. Más 25 entre q, se queda 25 entre q, porque 25 no tiene ninguna variable y tampoco no le hemos dado un valor a q, entonces se queda 25 entre q. Entonces el costo total medio resulta de dividir el costo total, y mi costo total medio es q al cuadrado menos 9q más 30q más 25 sobre q. ¿Por qué? Porque al dividir variable entre sí misma, sí o sí le debo restar un menos 1 a los exponentes de las variables del numerador, y es lo que hemos hecho. Y por último, el costo marginal, ¿a qué es igual? En términos infinitesimales, en términos de cálculo, donde tenemos funciones, números que van acompañados de variables, números que van acompañados de letras. El costo marginal vendría a ser la derivada del costo total con respecto a la variable. Esto no quiere decir dividido. Este símbolo que ven adelante significa con respecto a Q. ¿Qué quiere decir con respecto a Q? Que donde yo vea la variable Q, tengo que aplicar la primera derivada, la derivada básica. Entonces, mi costo marginal es la derivada del costo total con respecto a Q. Donde yo vea la variable Q en el costo total o la letra Q en el costo total, tengo que aplicar la primera derivada. Vamos a hacerlo. Entonces, el costo marginal es la derivada del costo total. Tengo que derivar y lo voy a hacer de la siguiente manera. Derivada de O será igual a 3Q al cuadrado. Si algunos me dicen de dónde salió eso, pues de la siguiente forma. Aquí delante no se ve, no está anotado, pero se sobreentiende que hay un 1. Y para derivar, nosotros debemos multiplicar el número base que está delante de la variable, que vendría a ser 1, por el exponente de la variable que lo acompaña. 1 por 3 será igual a 3. Y al exponente de la variable le debo restar un menos 1. 3 menos 1 igual a 2. Y así se deriva. Derivada de q al cubo, 3q al cuadrado. Continuamos derivando porque nos dice con respecto a q, donde yo vea la letra o la variable q en el costo total, tengo que aplicar la primera derivada. Derivada de menos 9, menos 18q. Ustedes me dirán por qué, de dónde salió eso, ¿no? Aquellas personas que aún están confundidos y no saben muy bien derivar. Pues, de siguiente manera. Nuevamente multiplico el número base, menos 9, por el exponente de la variable que lo acompaña. Por 2, que es el exponente, 18. ¿No es así? Y al exponente de la variable le voy a restar un menos 1. 1 será igual a 1, entonces q elevado a 1, el 1 no se anota, se sobreentiende. Continuamos derivando. Derivada de 3 será igual a 30. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar el número base, que es 30, por el exponente de la acompaña. Aquí q está elevado a 1. No se anota, se sobreentiende. 30 por 1, 30. Y al exponente de la variable que restar un menos 1. 1 menos 1, 0, automáticamente se anula y solo queda 30. Y luego derivada de 25. No tomen en cuenta 5 para derivar. ¿Por qué? Porque recordemos que nos dice que el costo marginal es la derivada del costo total con respecto a la variable Q. Donde letra Q, donde yo vea la variable Q, tengo que aplicar la primera derivada. 25 no tiene la letra Q, 25 no tiene la variable Q. Entonces no hay que tomarlo en cuenta, ni siquiera mirarlo, porque no hay que derivar allí. No tenemos cómo derivar 25. Entonces, el final es la derivada del costo total, que vendría a ser 3q al cuadrado menos 18q más 30. Y este es mi costo marginal, la derivada del costo total que nos dio este ejercicio.
Y con eso concluye el primer ejercicio y pasamos al segundo. ¿Alguna duda al respecto, por favor, del primer ejercicio que se... No hay ninguna duda, entonces continuamos. A ver, alguien me escribe en el chat. ¿De dónde salió ese 25? Ya volvamos a anterior. Eso es en el costo total. Recordemos que el costo total medio es dividir el costo total entre Q. Nosotros vamos dividiendo y al dividir una variable entre sí misma, lo que hacer es restarle un -1 al exponente de la variable del numerador. Le restamos, ¿no es cierto?, Q al cubo entre Q, quedó Q cuadrado porque le hemos restado un exponente 3. Menos 9Q al cuadrado entre Q quedó menos 9Q porque le hemos restado un -1 al exponente de la variable del numerador, ¿no? No se anota, se sobreentiende. 30Q entre Q quedó 30, ¿por qué? Porque le restamos un -1 al exponente de la variable del numerador, 1 quedó en 0, o sea, nula. Más 25 entre Q, ¿por qué? Porque el 25 no tiene Q y no hay cómo restarle, entonces, y no sabemos el valor de Q, lo 25Q. Y ahí queda el costo total medio. No sé si se entendió. La persona que me preguntó, por favor, me confirma si se entendió o si no le puedo explicar de otra manera. Enseguida vamos a aceptar, por favor, a los que se les salió el internet de la clase, es muy importante. Ya, muy bien. Es muy importante que atiendan estos ejercicios, por favor, porque créanme que la ayudantía va a ser bastante pesada, ejercicio, y yo explico paso por paso y sé que algunos quizás se aburren porque ya lo tienen muy entendido, pero es para aquellas personas que quizás no prestaron atención, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir hasta que les quede claro. ¿Me confirman que ya los dejaron ingresar a sala en el grupo? Muy bien, ya los van a dejar ingresar. Ya, muy bien, ya han ingresado. Entonces continuamos con la explicación del ejercicio 2. Es bastante moroso. No es difícil, pero es moroso porque es bastantes cálculos y tienen que graficar 7. Entonces, por favor, les pido que cuando ustedes realicen este ejercicio tengan su calculadora a mano. Dice, con la siguiente, calcular los costos a corto plazo de una empresa. ¿Qué quiere decir a corto plazo? Si nos dice que son costos a corto plazo, quiere decir que nos va a aparecer el costo fijo dentro de esta tabla. Y luego nos dice graficar los costos. Son 7 costos que ustedes explicar. Entonces, pasemos a lo siguiente. Aquí ya está resuelta la tabla. Ustedes, por favor, si me ayudan, le pueden tomar una fotografía para que luego me hagan cálculos porque los voy a explicar uno por uno. O los que tengan calculadora a mano, se los agradecería mucho que me colaboren con el cálculo de los costos, ¿no? Porque aquí sí o sí ustedes van a utilizar calculadora. Muy bien, entonces, por favor, enseguida les voy a explicar por paso. En su examen, en el enunciado les va a aparecer así, la tabla. Por supuesto, sin las fórmulas aquí arriba, ¿no? La fórmula de cálculo, la fórmula de anotada en el formulario. Pero
en su examen les va a venir así. Ustedes van a tener el nivel de producción. Ustedes van a tener el nivel de producción, van a tener el costo fijo, el costo variable. Y ustedes ya con esto, en base a esto, van a calcular el costo total, el costo fijo medio, el variable medio. Muy bien. Me dicen que no me escucharon muy bien. Entonces les vuelvo a explicar. En su examen les va a tocar esta tabla. Así, les vamos a dar los datos del costo fijo, del costo variable. El nivel de producción no va a cambiar, va a ser del 1 al 7. Pero fijo y costo variable sí puede que cambie. Es decir, de acuerdo al modelo de examen que a usted le toque, estos datos van distintos. Pero es el mismo procedimiento y son las mismas fórmulas que usted va a utilizar. Ahora les pido por favor y les doy el consejo, si ustedes van a dar el examen y tienen que enviar el desarrollo del ejercicio, ya se tracen esta tabla, es exactamente la misma, copien el nivel, dejen en blanco el costo fijo y el costo variable porque se les va a dar en el ejercicio y así va a ser más rápido y más fácil para que ustedes rellenen su examen. Les va a faltar tiempo, ¿no? Entonces, preferible que ustedes ya tengan la tabla trazada. Lo mismo cuando se les envíe el PDF guía el día martes, ustedes ya ven qué ejercicios van a entrar. Entonces, estén preparados. Ya de una vez tracen su tabla y obviamente dejen en blanco los datos para que así leen de acuerdo al enunciado que les toque. Y por favor, no impriman nada. En el anterior semestre imprimieron y le rectora aquí a los datos. No, por favor, todo a mano. Por eso les estoy diciendo con tiempo y se les va a enviar una semana antes los que entrarán al examen para que ustedes ya vayan rayándose los cuadros y únicamente ya rellenen los datos cuando les llegue el enuncio. Son recomendaciones muy importantes que por favor tomen en cuenta para que así tengan más tiempo para desarrollar su examen. Entonces comenzamos con los cálculos. Le pido por favor que me acompañen y que me ayuden a resolver algunos cálculos, al menos en el de las divisiones más adelante, para que así podamos terminar más rápido la tabla. Entonces, ¿a qué es igual el costo total? Según definición sabemos que el costo total, costo fijo más el costo variable, o es igual al costo variable más el costo fijo, como ustedes quieran decirlo. El ejercicio ya me da la columna de costo fijo que es exactamente igual para cada nivel de producción, no cambia, es fijo, es el mismo. Y ya el costo variable no es así, como su nombre lo dice, en los diferentes niveles de producción es totalmente distinto. Entonces comenzamos calculando el costo total, que es igual a ¿qué? El costo total es igual para un nivel de producción 1, es igual a costo fijo 100 más costo variable 150. Me dará un total de 250. Estoy sumando, ¿no es así? Continuamos sumando para calcular el costo total para un nivel de producción 2. El costo total es igual al costo fijo 100 más el costo variable 270. Eso será igual a 370, ¿no es así? Corríjanme, me equivoco en algunos cálculos. No hay problema, pueden corregir, pueden dar sus observaciones, consultar, preguntar. Muy bien, continuamos con el costo total, que es para un nivel de producción 3, que es igual al costo fijo 100 más el costo variable 300. Esto es igual a 400. Continuamos calculando el costo total. Para un nivel de producción 4, el costo total es igual al costo fijo 100 más el costo variable 410. Eso será igual a 510. Continuamos calculando el costo total para un nivel de producción 5. Mi costo total será costo fijo 100 más costo variable 570. Eso será igual a 670, un costo total de 670. Calculando el costo total para un nivel de producción 6, mi costo total será igual a costo fijo 100 más costo variable 690. Esto será igual a
795. Mi costo total, 795. Continuando el costo total para un nivel de producción 7, calculamos el costo total sumando el costo fijo 100 más el costo variable de 7. Esto nos dará igual a un costo total de 800. Y ya hemos calculado el costo total. Simplemente sumar el costo fijo más el costo variable. Los niveles de producción. Continuamos calculando ahora el costo fijo medio. Según definición, ¿a qué es igual el costo fijo medio? Es igual al costo, aquí tenemos que es exactamente igual para cualquier nivel de producción, dividido entre los diferentes niveles de producción que nos da la tabla. Es decir, que yo voy a ir dividiendo el costo fijo entre cada uno de sus niveles de producción. Entonces comenzamos a dividir el costo fijo medio. Dimos el costo fijo medio 100 dividido entre el nivel de producción 1. Esto será igual a un costo fijo medio de 100. Continuamos dividiendo el costo medio, dividimos el costo fijo 100 dividido entre su nivel de producción 2. Nos dará un costo fijo medio de 50. Dividiendo para encontrar el costo fijo medio, dividimos el costo fijo 100 dividido entre su nivel de producción 3. Aquí nos dará 33,33333, ¿no es así? Entonces, ¿qué hago si me salen muchos decimales? Me ubico en el tercer decimal y digo, el tercer decimal es mayor o igual que 5. Si es mayor o igual que 5, redondea al segundo decimal, pero si es menor que 5, sí. ¿Por qué? Vamos a utilizar dos decimales que representan los centavos. Esto quiere decir 33 bolivianos con 33 centavos. Manema de centavos, por favor. Entonces, dos decimales. El tercero redondea al segundo siempre y cuando sea mayor o igual que 5. Continuamos dividiendo para encontrar el medio. Dividimos el costo fijo 100 entre su nivel de producción 4 y nos dará un costo fijo medio de 25. Continuamos dividiendo para el costo fijo medio. Voy a dividir mi costo fijo 100 dividido entre su nivel de producción 5, me dará un costo fijo medio de 20. Continuamos dividiendo para encontrar el costo fijo medio. Vamos a dividir el costo fijo 100 dividido entre el nivel de producción 6. Eso me dará un medio de, ¿me ayudan por favor? 16,67. 16,67. ¿Por qué conté? Porque era 6666, ¿no es así? Entonces yo me ubico en el tercer decimal y digo, ¿el tercer decimal es mayor o igual que 5? Lo es. Tercer decimal es mayor o igual que 5, automáticamente lo redondea al segundo decimal, que de ser 6 pasa a ser 7. Entonces, mi costo fijo es 16,67. Continuamos dividiendo para encontrar el costo fijo medio. Voy a dividir el costo fijo 100 dividido entre su nivel de producción. Eso me dará un costo fijo medio de 14, si no me equivoco. ¿Me ayudan, por favor? 28. 29. 29, porque así es el resultado, ¿no es cierto? Viene con un 5. Si el tercer decimal es mayor o igual que eso, automáticamente redondea al segundo número. Le aumenta 1 y queda en 9, 14,29. Muy bien, ya hemos calculado el fijo medio. Ahora vamos a calcular el costo variable medio. ¿A qué es igual el costo variable medio según la fórmula, según definición? Es igual a variable, que ya lo tenemos, ¿no es así? El ejercicio no los dio, dividido entre sus respectivos niveles de producción, dividido entre Q, nos dice, y sería en esta tabla el nivel de producción. Entonces comenzamos a dividir cada uno de los costos variables con su respectivo nivel de producción. Comenzamos entonces para calcular el costo variable medio, voy a dividir el costo variable 150 entre su nivel de producción 1, eso es un costo variable medio de 150. Nuevamente, si me equivoco, por favor me corrigen, no hay ningún problema, ustedes pueden dar sus observaciones, pueden hacer sus preguntas. Continuamos dividiendo para encontrar el costo variable medio. Voy a dividir el costo variable 270 dividido entre su nivel de producción. Eso me dará un costo variable medio de 135. Sí, dicen 135.
Muy bien, muchas gracias por responder. Continuamos dividiendo para encontrar el costo variable medio. Vamos a dividir el costo variable en 2 dividido entre su nivel de producción 3. Eso me dará un costo variable medio de 100. Continuamos dividiendo para encontrar el costo variable medio. Dividir el costo variable 410 dividido entre su nivel de producción 4. Eso me dará un costo variable medio de 102,50. Sí, listen. Sí, les va a salir así en su calculadora, 102,5, pero ustedes pierden 2 decimales. Si no hay ningún decimal después del 5, automáticamente ustedes le ponen 0 y significaría 102,50 centavos, ¿no? Continuamos dividiendo para encontrar el costo variable medio. Voy a dividir el costo variable 570 dividido entre su nivel de producción 5. Eso me dará costo variable medio de 114. 114. Muy bien, muchas gracias por responder. Continuamos dividiendo para encontrar el costo variable medio. Divido el costo variable 695 entre su nivel de producción 6, entre Q, ¿no es así? Eso me dará, ¿cuánto, por favor? El costo variable medio. 115,83. 100,83. Le sale 333 después, ¿no es así? ¿Qué hago? Me ubico en el tercer decimal, y digo, es mayor que 5, es menor que 5, entonces no va a redondear al segundo y se queda en 115,83. Continuamos dividiendo para encontrar el costo variable medio. Divide el costo variable 700 dividido entre su nivel de producción, dividido entre Q, nos dará 100. Y ya hemos calculado el costo medio. Ahora vamos a calcular el costo total medio, el costo medio o el costo promedio, como ustedes quieran decirle, es lo mismo. Solamente que en algunos libros los llaman de esas maneras, ¿no? En algunos, nosotros le vamos a llamar costo total medio, en otros libros costo promedio y en otros libros de economía los van en como costo medio únicamente. Muy bien, entonces vamos a dividir de qué manera, según definición, el costo total medio es igual al costo total, que ya lo he calculado, no es así, entre sus respectivos niveles de producción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular el costo total medio? Voy a dividir mi costo total, 250, entre su respectivo nivel de producción 1. 250 dividido entre 1 nos dará un costo total medio de 150. Continuamos dividiendo para encontrar el costo total medio. Voy a dividir el costo total 370 entre su nivel de producción, sería 2. ¿Cuánto es? Nos dará el costo total medio de 370 dividido entre 2. 185. Muchas gracias por responder. Continuamos dividiendo para encontrar el costo total medio. Vamos a dividir el costo total 400 dividido entre su nivel de producción 3. Esto nos dará igual a 133,33. Si le ponemos 3 decimales, el tercero redondea al segundo siempre y cuando sea mayor o igual que 5. Es 3, es menor que 5, no redondea, se queda en 3,33. Continuamos dividiendo para encontrar el costo total medio. Voy a dividir el costo total 510 entre su respectivo nivel de 4. Eso me dará igual a 127,50. 125. 127. 127,5, ¿no es así? Sin nada, pero le tenemos que aumentar un 0 para que sea con 50 porque estamos más centavos. Muchas gracias por responder. Continuamos dividiendo para encontrar el costo total medio. ¿Qué voy a dividir? El costo total 670 dividido entre el nivel de producción 5. Eso me dará igual a 134. 134, ¿no? Dividiendo para encontrar el costo total medio, que el costo total 795 dividido entre su nivel de producción 6. Eso será igual a mi costo 132,50 le sale en su calculadora, pero ustedes le aumentan un 0 para que sea 102,50 centavos. Muy bien, muchas gracias por responder. Y por último, para encontrar el costo total medio,
Vamos a dividir el costo total 8 dividido entre su nivel de producción 7, y eso será igual a 114,29. 28. después del 8, ¿qué número sigue? 5, En sería segunda 29. 5, Sí, como es 29. 5, si es mayor o igual que 5, de al segundo le aumenta un número y queda 114,29. Muy bien, ya hemos terminado de calcular el costo total medio. Último, el costo marginal, que en el anterior ejercicio dijimos que el costo marginal es la derivada del costo total con respecto a la variable Q. Tenemos variable Q, no tenemos letras que acompañen a los números, no hay variables que acompañen los números, no hay funciones. Entonces no podemos aplicar la fórmula de la derivada para el costo marginal. Entonces tenemos que aplicar la otra fórmula que nos dice que el costo marginal es el cambio y variación que sufre el costo total. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a ubicar en el para calcular el costo marginal. ¿De qué manera? Voy a anular la primer casilla y me ubico en el costo total y digo, cambio que sufre el costo total de 250 a 370, ¿aumentó o disminuyó? Antes era 250, 70. 370 es mayor a 250, entonces va a ser el resultado positivo. ¿Aumentó en cuánto? 120. En 120, ¿no es así? 120. Muy bien. Gracias por responder. Muy bien. Continuamos, por favor, dando el costo marginal, que vendría a ser en la columna de costo total, decimos cambio y variación que sufre el costo total de 370 a 400, ¿aumentó o disminuyó? Antes era 370, ahora es 400, aumentó, ¿no es así? Gracias por responder. Aumentó porque 400 es mayor a 370. Entonces, ¿en cuánto aumentó? 30. En 30, ¿no es así? Continuamos calculando el costo marginal, cambio y variación que sufre el costo total de 400 a 510, ¿aumentó o disminuyó? Antes era 400, ahora es 510, 510 es mayor a 400, entonces, ¿en cuánto aumentó? 110. 110. 110. En 110. Muy bien, porque es de 400 a 510. Algunos me dirán, ¿de dónde estamos sacando los datos? Lo único que tenemos que hacer es colocar primero el segundo número y restarle el anterior, ¿sí o no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, nuevamente continuamos calculando el costo marginal. Cambio y variación que sufre el costo total de 500 a 670, ¿aumentó o disminuyó? Antes era 510, ahora es 670. 670 es mayor a 510. Aumentó, positivo. ¿En cuánto aumentó? 160. 160. En 160. ¿No es así? Muy bien, gracias por responder. Continuamos calculando el costo marginal, nos ubicamos en el costo total y decimos, cambio y variación que sufre el costo total de 670 a 795, ¿aumentó o disminuyó? Antes era 670, ahora es 795, 795 es mayor a 670. Entonces, aumentó. ¿En cuánto? En 125. 125. Muy bien, muchas gracias por responder. Continuamos calculando el costo marginal y decimos cambio y variación que sufre el costo total de 795 a 800, aumentó, disminuyó. Antes era 795, ahora es 800. 800 es mayor a 795, entonces aumentó. ¿Cuánto aumentó? 5. 5. Muy bien. Cabe recalcar que el signo positivo no es necesario que se anote, se sobreentiende. Yo lo estoy anotando para que ustedes vean que aumentó. ¿Y qué es lo que vengo haciendo? Siempre hay que anular la primer casilla y parten ustedes agarrando de dos números en dos números en el total. Dicen cambio y variación que sufre el costo total y al segundo número les restan el primero. Luego continúan calculando del número anterior al número después, les restan
al segundo número les restan el anterior, y así sucesivamente para calcular. Algunos ya me comprendieron, algunos ya le entendieron muy bien. En la ayudantía vamos a reforzar y vamos a explicar de dos maneras para que sea más fácil para ustedes comprender y hacer los cálculos. Y si ustedes se fijan también aquí en la columna del costo marginal, podemos ver que se notan los máximos y mínimos en la gráfica. Fíjense, inicia con 120 y luego baja, ¿no? Disminuye a 30 la gráfica y luego vuelve a subir a 110, 160 al máximo, comienza a declinar y llega a 5. Entonces, como les dije, la gráfica del costo marginal va a ser va a tener muchos máximos y mínimos. Y luego tienen que graficar los 7 costos, tienen que graficar el costo fijo, el costo variable, el costo total, el costo fijo medio, el costo variable medio, el costo total medio y por último el costo marginal. ¿Cómo lo van a graficar? De la siguiente manera. En el eje horizontal, ustedes van a graficar los niveles de producción. ¿Qué quiere decir? Voy a graficar el nivel de producción del 1 al 7. Es decir, en el eje horizontal voy a graficar 1, 2, 3, 5, 6 y 7 niveles de producción. Y en el eje vertical, yo voy a graficar los costos, es decir, el costo fijo, costo variable, costo total, costo fijo medio, costo variable medio, costo total medio y costo marginal. En este caso yo elegí de 100 en 100, ustedes pueden elegir de 50 en 50, de 20 en 20, de 10 en 10, de acuerdo a sus datos. En este caso, por el costo fijo, yo elegí de 100 en 100, ¿no es así? Porque el costo fijo es 100 para todos los niveles de producción. Ahora, ustedes pueden graficar los 7 gráficos en uno solo, así como está en pantalla. Como pueden ver en pantalla, lo pueden hacer con diferentes colores, o si no con lápiz y al ladito le ponen las iniciales. Por ejemplo, el costo fijo le ponen CF, el costo variable le ponen la C y la B. Entonces, o si no lo hacen en diferentes colores, o si gustan pueden hacer una gráfica para cada costo, o pueden hacer 3 gráficas, o mejor dicho, 3 costos en una gráfica, o 4 costos en una gráfica, 2, pero tienen que graficar los costos. No importa las gráficas que utilicen, pero grafiquen los 7 costos. E incluso pueden graficar un costo por gráfica, 7 gráficas. Depende de ustedes, o si gustan también todos en uno mismo, como lo ven en pantalla. Depende de su comodidad, depende de su tiempo y depende de cómo ustedes quisiesen hacer, ¿no? Su comodidad. Entonces les voy a explicar cómo tienen que graficar. Como les dije, en el eje horizontal grafican los niveles de producción del 1 al 7 y en el eje vertical los costos. Vamos a graficar el costo variable, por favor. El costo fijo es una constante, así que va a ser una línea recta, no hay necesidad de que se los explique, ¿no? Pero vamos a omitir el fijo. Por un momento lo voy a eliminar. Ahí no encuentro cómo eliminarlo ahorita, pero vamos a graficar el costo variable. Por favor, todos ubiquémonos en el costo variable. Lo vamos a graficar. Por favor, entonces ubiquémonos aquí en el costo variable. Vamos a graficar el costo variable. ¿De qué manera? Siguiente. Me voy a ubicar en el nivel de producción 1 en la gráfica con su lápiz, no es así, o color con lo que vayan a graficar. Me ubico en el horizontal en el nivel de producción 1 y voy a avanzar verticalmente o voy a subir hasta donde me dice el costo variable de producción 1, que vendría a ser 150. Entonces voy a avanzar verticalmente o voy a subir a los 50 y coloco un punto allí, ¿no? Estoy más o menos calculando de acuerdo a los datos y a los parámetros que me coloqué. Para ustedes va a ser más fácil porque tenemos hoja cuadriculada. Continuamos graficando para un nivel de producción 2. Nuevamente con mi lápiz o con mi color me ubico en el eje horizontal nivel de producción 2.
y voy a avanzar verticalmente o voy a subir hasta donde me dice el costo variable del nivel de producción 2, 270. Entonces voy a subir verticalmente o voy a subir o voy a avanzar verticalmente hasta 270 y punto allí. Continúo graficando para un nivel de producción 3. Nuevamente en mi gráfica me ubico en el nivel de producción en el eje horizontal con mi lápiz o con mi color y voy a subir o voy a avanzar verticalmente hasta donde me dice el costo variable nivel de producción 3, que es 300. Entonces voy a subir o voy a avanzar verticalmente hasta 300 en mi gráfica, un punto allí. Continúo graficando el costo variable para un nivel de producción 4. Nuevamente, con mi lápiz o con mi color me ubico horizontal en el nivel de producción 4, en el eje horizontal, y voy a subir o voy a avanzar verticalmente hasta el costo variable para ese nivel de producción 4, que sería 410. Entonces voy a subir o voy a avanzar verticalmente del nivel 4 hasta 410 y coloco un punto allí. Lo mismo para un nivel de producción 5. Nuevamente me voy a ubicar mi gráfica con mi lápiz o con mi color en el eje horizontal en el nivel de producción 5 y voy a avanzar verticalmente hasta donde me dice el costo variable para ese nivel de producción 5. 570. Entonces voy a subir o voy a avanzar vertical el nivel de producción 5 hasta 570 y coloco un punto allí. Nuevamente sigo graficando para un nivel de producción 6 con mi lápiz o con mi color en el eje horizontal en el nivel de producción 6 y voy a subir o voy a avanzar verticalmente hasta donde mi costo variable para ese nivel de producción 6, 695. Entonces voy a subir del nivel de producción 6, voy a subir o voy a avanzar verticalmente hasta 695, me ubico ahí en mi gráfica y coloco un punto allí. Lo mismo nuevamente para el nivel de producción 7, me ubico con mi lápiz, con mi color o mi lapicero en el nivel de producción, está más o menos por aquí, y voy a subir o voy a avanzar verticalmente hasta donde me dice el costo variable para ese nivel de producción 7, que es 700. Entonces estoy ubicado mi lápiz, lapicero, mi color en el nivel de producción 7 en el eje horizontal y voy a subir verticalmente o voy a avanzar verticalmente hasta 700 y coloco un punto allí. Luego de que he graficado cada uno de los puntos, uno de esos puntos, que ustedes pueden hacerlo con color, y ya tengo mi costo variable. Lo mismo, de la misma manera, se grafican todos los demás costos. Ustedes se ubican en el eje horizontal, uno de los niveles de producción, y van a subir o van a avanzar verticalmente hasta donde les indica cada uno de los costos para sus respectivos niveles de producción. ¿Alguna duda, pregunta o consulta hasta aquí, por favor? Que con esto hemos concluido la clase, porque en la ayudantía ya la vamos a graficar completa, ¿no? Vamos a hacer completa la gráfica. Ahorita el tema de tiempo, porque sé que quizás algunos tienen clases después para que no estén sobre hora, hemos explicado una sola gráfica. Si tienen alguna duda. Está claro, Listen, para mí yo lo entendí. No, claro, Listen. Muy bien, chicos. Claro, no Si entendí. si no hay ninguna duda, por favor, o en lo que aparecen las dudas o quieren consultar algo, les pido por favor que activen su cámara para la foto de asistencia. Si no pueden habilitar su cámara, ya saben que pueden escribir en el chat de Zoom, decir que no pueden habilitar su cámara para que sea tomada en cuenta. Así vamos a dar un minuto para aquellos que están escribiendo que no puedan habilitar su cámara para tomar en cuenta su asistencia. Ya, muy bien. Algunos siguen comentando.
Muy bien, en un momento vamos a tomar la foto de asistencia. Muy bien, está la foto de asistencia. Muchísimas gracias por participar, gracias por la paciencia, que tengan muy buenas noches, hasta la próxima clase. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.